¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy, domingo de debate abierto. Gracias por acompañarnos y hoy, cumpliendo con nuestro compromiso de los últimos domingos, tenemos a Juan Carlos Varela y su equipo de trabajo como invitado especial, la Alianza El Pueblo Primero. Vamos a presentar de inmediato a cada uno de los miembros de este panel. Inicialmente, como dijimos, el candidato a la presidencia de la República, Juan Carlos Varela, por el Partido Panameñista y el Partido Popular. Acá nos acompaña su señora esposa, Lorena Castillo de Varela. También su vicepresidenta en la fórmula, Varela Saimalo de Alvarado. Y le digo a la gente, no es familia mía. Y por acá, don Milton Enríquez, presidente del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros y, como siempre, el ingeniero José Blandón Castillo nos acompaña para los análisis. Entramos en materia inmediatamente y creo que esta semana usted ha estado en el hit parade por diversos temas en materia política. Uno de ellos, las acusaciones que ha hecho el presidente de la República a Juan Carlos Varela de botella dentro del gobierno que él preside. ¿Qué tiene usted que decir sobre esta acusación directa que hace Varela? Y, dicho sea de paso, el señor Roberto Enríquez dijo en el noticiero de Telemetro que, a diferencia de la primera dama, que sí trabaja y no cobra, usted cobra y no trabaja. Álvaro, esa es la respuesta a controles de precios de emergencia. Esa es la respuesta a la aceptación de las propuestas que estamos haciendo en esta campaña, al avance en la popularidad, a la designación de Isabel Saimalo, al respaldo que recibe de Milton y Lorena y sobre todo del pueblo panameño. Entonces, el presidente quiere entrar en una contienda que no es de él. Su contienda es luchar contra el dengue, contra la inseguridad en Colón, en San Joaquín, en Pedregal. Esa es su elección. Su elección no es esta es la elección de José Domingo Arias, que como es una persona puesto por él, manejado por él, que actúa como un títere de él, entonces, ante ese vacío de ese liderazgo, porque hay que reconocer que el señor Martinelli ha ejercido un liderazgo fuerte en el país, en su economía, en las obras. Se han hecho muchos avances, se han cometido muchos errores en tema de transparencia, pero se han hecho muchos avances. Y va a ser mucho mejor en nuestro gobierno. Pero como Arias no llena ese vacío que va a dejar Martinelli en ese liderazgo fuerte que ejerció, entonces él quiere estar en la elección en una papeleta que él no aparece por ningún lado. Y nosotros tenemos que mantener la campaña enfocada. Por eso no vamos a caer en ese tipo de provocaciones. Y lo que le decimos al señor Martinelli, que se dedique a terminar su periodo el 30 de junio del 2014 y que permita que el candidato que él designó ahora y que le impuso a su esposa vaya a la contienda y a debatir con los que estamos participando. Pero con esas declaraciones de voceros del gobierno, encabezados por el señor Martinelli, perfecto, deja una sensación, un mal sabor de boca en la población al decir que usted, que no está trabajando para el gobierno, sino que se ha convertido en un fuerte y robusto opositor al gobierno, cobra un salario, un ingreso. Pero Álvaro, ese salario es totalmente donado. Y si él quiere suspenderle la donación a las monjitas que lo están recibiendo para hacer una escuela, eso no es facultad de él, sino del pueblo panameño, que fue el que me eligió. A mí me paga el pueblo panameño, a mí no me paga él. Y como el pueblo panameño me paga, y yo, por decisión que se tomó por de la falta de transparencia en el gobierno, pasamos a la oposición con todo el equipo que lo ayudó a él a impulsar el metro, que lo ayudó a él a este crecimiento económico, que lo ayudó a él a sentar las bases del desarrollo que se ha dado en el país. Después él decidió sacarnos porque prefirió seguir con personas con agendas económicas. Entonces, al final, ese salario, una vez cedido a eso, que yo pasé a liderizar la oposición, fue donado de inmediato. Bien, señor Varela, hay otro tema en relación con esto mismo que usted está planteando, su participación en el gabinete. Esta misma semana, el señor, con el Twitter, dice, nos quedamos esperando a Varela y no vino de nuevo al gabinete. Y dentro de las 4 únicas funciones que tiene el vicepresidente de la República, esa es una de ellas. ¿Por qué Varela decide no regresar al Consejo de Gabinete? Álvaro, ese tuit lo envía a la campaña José Domingo Arias, donde el presidente Martinelli actúa como una herramienta de esa campaña, en vez de estar resolviendo los problemas que afectan al pueblo panameño. Al igual que el candidato Esteban Rodríguez, que Barroso, que todas estas candidaturas que el gobierno ha armado para atacar a Juan Carlos Varela. Yo creo que la pregunta aquí que se tiene que hacer el pueblo no es por qué Varela no va a gabinete, sino por qué atacan tanto a Varela. O sea, ustedes ven este equipo, Isabel Saimalo, mi esposa Lorena, Milton, toda la gente que nos rodea. Nosotros queremos lo mejor para Panamá. ¿Por qué tanto ataque?
Por eso, porque vamos a poner al pueblo primero, vamos a poner orden y vamos a cambiar la política, que la política sea un servicio al pueblo y no un negocio como se ha desenfocado. Pero ¿por qué no va al gabinete? Yo no quiero que a mí se me responsabilice de ningún obstáculo al gobierno. Si yo voy al gabinete tengo que hacer un papel de vicepresidente y dirigente de oposición, porque esa es mi labor. Cuando inicié participando en los gabinetes, las situaciones que se daban no es lo que el pueblo panameño quiere. ¿Eran tensas? Sin duda alguna. Yo quiero un equipo de gobierno viendo a ver cómo resuelve el tema de dengue. Estoy muy preocupado por la epidemia de dengue. Muy preocupado por los enfrentamientos de las dos bandas grandes que hay en Panamá, que se están enfrentando y dejando muerte en todos los barrios de la ciudad. Jóvenes perdiendo la vida. Entonces yo quiero ver a ministros enfocados en eso y no tensos porque está un vicepresidente de oposición sentado en el gabinete. Por eso tomé la decisión. Bien. Sobre las asignaciones que se le han dado, también ha generado un debate esa situación. Bueno, Azerbaiyán y Rumania el mismo día, o sea, prácticamente tenía que volar en un platillo volador, o sea, las asignaciones. ¿Usted cree que habían intenciones debajo eso, de la mesa allí de yo hacerlo quedar mal? Que se nota claro la estrategia de no actuar como hombre de Estado, sino como y uso una palabra, o sea, como estar siempre en el tema de vacilando de tema y quitándole prestigio a los cargos cuando estamos ambos. Entonces yo no voy a caer en eso. ¿Usted no teme que de aquí al mayo le asignen ocupar el puesto o lo dejen encargado de la presidencia? Ojalá. ¿Usted no cree? No creo que se atreva. ¿No cree? No creo que se atreva. No. Porque él está muy claro la forma en que yo me enfrenté a los temas muy puntuales como el terreno de Paitilla. Pero eso no lo invalidaría usted para hacer... No. Solo una falta absoluta. Solo una falta absoluta. Solo una falta absoluta. Eso está consultado ya. Sí, correcto. Está en la Constitución. Solo una falta Bien. absoluta. Oiga, y sobre el tema de Varela Hermanos, también salieron directamente esta semana a denunciar públicamente que Varela Hermanos se merecía una sanción de ciento y tantos mil dólares por no pagar el salario mínimo luego de unas investigaciones que se hicieron. Eso es un ataque político contra la empresa para atacarme a mí, a mi familia, con más de casi 106 años de presencia en este país, creando empleos, ayudando al desarrollo económico de este país, sobre todo la región de Azuero, exportando a muchos países. Es un ataque político hacia mí, lastimosamente pasa la empresa por la mitad y ya el sindicato salió, dio su posición y pidió de una vez por todas el cese de que se usen estos ataques políticos porque están atentando contra ellos, contra los mismos trabajadores de la empresa, contra esa gran familia que es Varela Hermanos. ¿Pero pagan o no paga salario mínimo? Claro que se paga, siempre se ha pagado. ¿Y de dónde sale esto entonces? Pues es un ataque de la ministra de Trabajo por los cuestionamientos que mi hermano le ha hecho en el tema de mi primer empleo, mi primer millón, que eso fue una vez que mi hermano le habló de eso. Entonces, ¿y se administra un país de esa manera, señor Varela? Sin duda alguna. El uso de recursos del Estado, mi hermano mayor le llamó terrorismo judicial, pero eso termina, Álvaro, eso termina el 4 de mayo del 2014 y falta poco. Ingeniero Blandón. Bueno, aquí he planteado para nuestra teleaudiencia una cosa que ustedes tienen siempre en la mente. ¿Por qué una campaña ataca a otra campaña? Tiene una explicación política. La constitución política de este país, Milton, establece con claridad que la función fundamental de un vicepresidente es sustituir al presidente temporalmente o definitivamente si hay causa de ausencia del presidente permanente. Esa es la función. Que los vicepresidentes tengan algunos cargos de ministro, eso es secundario. De manera que al vicepresidente de este país le pagan para precisamente sustituir al presidente en sus faltas permanentes o temporales. Pero yo le quería hacer una pregunta. Al evaluar las diferentes encuestas que han llegado a nuestras manos, se nota que en las encuestas su figura como dirigente político es una figura que tiene positivos muy altos. La última encuesta que yo vi a un Varela con un 62% de opinión favorable. Y eso es importante, digamos, en una campaña. Es más importante incluso que estar al frente de las elecciones. ¿No será esa la razón fundamental por la que los ataques se han enfilado en una forma, digamos, tan fuerte durante la otra semana y no tendrá un efecto contrario? ¿Qué piensa usted y su campaña del efecto real? Porque cada vez que se ataca a Varela, lo que hace Varela es que sube. Sin duda alguna, el gobierno tiene miedo a esta propuesta porque es una propuesta basada en valores, en principios,
el concepto del pueblo primero no es un eslogan de campaña, es un compromiso de Estado de poner los recursos del país al servicio del pueblo. Entonces, eso asusta y pone en riesgo un flujo económico muy importante de negocios que rodean al Estado y que de una forma u otra le van a pertenecer al pueblo panameño a partir del 1 de julio. Entonces, eso crea una tensión y también ellos saben que la población va a votar con mucha fuerza para cambiar la política en Panamá. Si hasta los empresarios más fuertes de este país se sienten intimidados por las actuaciones que se dan muchas veces, imagínense ahora un elector con familiares en el gobierno. Entonces, ellos ven esa cercanía y esa fortaleza de la candidatura a su candidato y sienten de que van camino a perder una elección. Por eso enfocan toda la artillería hacia nuestra propuesta. ¿Algún elemento adicional, ingeniero? ¿O entramos inmediatamente en los temas de la propuesta? Sí, quizás al final podemos hablar un poco sobre las encuestas, porque me gustaría aclarar con nuestra audiencia un tema. Y bueno, podemos, si le parece, inmediatamente. Hay una tendencia a creer que las encuestas dirigen las campañas. Y nosotros hemos quedado pendientes de qué dicen las encuestas, como si ellas son las que gobiernan una campaña electoral. La última experiencia, estimados televidentes, que yo conozco de las encuestas de opinión pública, Costa Rica, se dieron en Costa Rica. Así es. En donde se dio no una sorpresa, se dio una sorpresa para los números que se están investigando. Y hay mucha gente me pregunta por qué la diferencia entre las diferentes encuestas. Lo que mi pregunta va dirigida desde el punto de vista suyo. ¿Qué papel le asigna a su campaña esto de las encuestas, a esta influyente posición de las encuestas? ¿Ellas determinan su campaña, lo que usted va a decir? Nosotros medimos, pero medimos siempre, son los problemas que afectan a la población, dónde tenemos que mejorar las propuestas de gobierno, el impacto de las propuestas que estamos haciendo, qué siente la población, cómo se siente la gente en los barrios. O sea, las herramientas que da una encuesta uno las tiene que usar en base hacia el día de la elección, de ir estructurando mucho el mensaje y identificando y fortaleciendo ese mensaje. Esto no es, siento que a veces se maneja mucho la parte de lo que es la carrera de caballo, que cambia, que se mueve, porque la política es dinámica, no es estática. Pero nosotros sentimos muy optimistas, sin duda alguna la provincia de Panamá será la definitiva en esto, pero la fuerza que tiene la campaña en muchas provincias del interior que impactan en la provincia de Panamá nos hace sentirnos muy optimistas el día de hoy. Porque, Álvaro, la última encuesta que preparó Telemetro, que preparó Ixos para Telemetro y la Estrella de Panamá, indica una carrera presidencial cerrada. Eso es lo que dicen los números. Las encuestas no son una bola de cristal. Nosotros no podemos a través de una encuesta decir quién va a ganar el 4 de mayo. El 4 de mayo va a ganar el que más votos tenga y se acabó. Sin embargo, eso está indicando una campaña cerrada, donde probablemente marzo y abril van a ser meses, particularmente marzo, determinante. Sin que usted me revele su estrategia electoral al electorado, ¿cuáles serían los enfoques más importantes que usted va a tener pasados los carnavales para este proceso electoral? Nuestra campaña no está basada ni en el dinero ni en el clientelismo, está basada en un mensaje muy profundo, que es este plan de gobierno, que Isabel fue la que lo dirigió con Milton en la parte institucional, en la parte de programas, Lorena mucho en la parte social, y para nosotros es bien importante que el pueblo cada día conozca más este documento y el compromiso que tenemos todos los que somos parte de este movimiento de hacerlo realidad, como hicimos Curundú, como hicimos 100 a los 70, como hicimos la beca universal, como impulsamos el metro en la ciudad de Panamá en solo 26 meses, ahora con 5 años, y no como vicepresidente, sino como presidente de la República, y con una dirigencia política comprometida con los mejores intereses del pueblo, hacer esto realidad. El gran reto de nuestra campaña es llevar esto a todos los hogares del país, que las casas con letrinas sientan que van a tener sanidad básica, que los barrios olvidados como Colón, San Joaquín Pedregal, Burungan, Arreján, sientan de que van a tener un barrio seguro, que ciudades olvidadas como Colón sepan que van a ser transformadas. Entonces, que el pueblo que hoy sufre por el alto costo de la vida vea cómo ya con control de precio de emergencia que hemos planteado, hicimos que bajara el precio de la lenteja de $1 a 35 centavos. Así es. Hicimos que bajara el precio del huevo de 25 centavos. $3 la docena ya está a 1.25, solo por el debate que creamos. Imagínense eso, pero en 20 productos de la canasta básica que van a bajar los primeros días de gobierno. Entonces, ese es nuestro gran reto. Llevar a la población por qué educación bilingüe, por qué el fortalecimiento de la educación vocacional, por qué esa meta que todos los estudiantes de mi país terminen su secundaria el 100% y no el 65% que la termina. Que esos 200.000 muchachos que hoy no terminan secundaria pasen
y terminen secundaria y sean parte de la vida formal. Entonces, ese es el reto de la campaña, de llevar este mensaje, porque yo voy a ganar con un mensaje, no por una competencia de recursos económicos. Bien, vamos al cambio comercial, regresamos para entrar en materia con las propuestas del plan de gobierno de Juan Carlos Varela y su equipo de trabajo. Seguimos adelante, amigos televidentes y radioescuchas. El tema del costo de la vida, el costo de la canasta básica familiar, es el que encabeza todas las mediciones que se hacen como el principal problema que atraviesa el pueblo panameño. Esto está dentro de las prioridades de todos los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo enfoca Juan Carlos Varela la solución a este problema que hasta el momento se ha convertido en simple promesa de los anteriores presidentes de la República? ¿Cómo llegar a solucionar y a enfrentar este problema de verdad? Bienvenido nuevamente. Gracias, Álvaro. Este fue un debate interno en la campaña. Isabel, Milton, todos participaron. Y al final, luego de 18 meses de estudio, con mucha seriedad, identificamos que se está dando una gran especulación, que los alimentos en el resto del mundo han aumentado solamente 6% y en Panamá 30%, que hay una concentración en la cadena comercial y hay una gran especulación en los alimentos que está afectando el poder adquisitivo del pueblo. Eso nos llevó a la conclusión que tenemos que usar el artículo 284 de la Constitución y la Ley 45 del 2007 y de una vez por todas detener la especulación controlando el margen excesivo de ganancia en casos 60, 70, 80% que se le está aplicando al pueblo. ¿Por qué el huevo baja de 25 a 11 centavos? Porque una caja de huevos que se vendía a 50 balboas con 360 huevos, la vendían a 90. Se ganaban 40 balboas la caja. Y una lenteja importada de Canadá que costaba 27 centavos, la vendían a 1 balboa. O sea, cuando nosotros empezamos estas denuncias, empezaron a bajar algunos productos, pero hay aún más de 20 productos que vamos a hacer lo mismo. O sea, sin duda alguna, lo que es controles de precio de emergencia a partir de julio del 2014 y también el respaldo al productor agropecuario para aumentar la producción nacional de alimentos, darle estabilidad de precio, estabilidad de mercado e incentivar la producción nacional es el otro camino también que vamos a escoger. Quienes adversan ese planteamiento suyo del control de precio de emergencia sostienen que hay convenios internacionales que impiden que esto pueda ser efectivo. Eso no es correcto, ¿no? Y que pudiéramos ser incluso sancionados por la Organización Mundial de Comercio. Desconocen que la constitución de un país está por encima de todo. O sea, el que dice eso no conoce ni siquiera las leyes del país, porque la constitución del país y sus leyes está por encima. Es responsabilidad del gobierno, del Estado, proteger al pueblo. Y en este caso, por eso nosotros hablamos del pueblo primero, porque se está dando una especulación, una concentración en la cadena comercial, acuerdos de precios ilegales, establecimiento de márgenes por encima de lo que es el margen que debe ser en productos básicos como el azúcar, la leche, el arroz, la carne, el pollo. Se está especulando más. Los productores más grandes, avícolas de este país, productores ganaderos, respaldan el tema de control de precio de emergencia, porque ellos son conscientes que los han apretado a ellos, les han bajado el precio y el precio ha subido al consumidor. ¿Usted le recomendó en algún momento, cuando estuvo en gobierno, al presidente Martinelli que implementara esta acción? Al inicio del gobierno, en los 26 meses que yo estuve, nos enfocamos mucho en el aumento al salario mínimo. Se hicieron aumentos fuertes al salario mínimo que no se habían dado antes. Se eliminó la tercera zona, se eliminó la zona 2. Pasamos a solo zona 1 y zona 2, se hicieron aumentos muy fuertes, en las dos aumentos se hicieron durante la presencia y sentíamos un momento dado de que eso iba a ayudar mucho a la población, pero todos esos esfuerzos que se hicieron de subir el salario mínimo quedaron en los bolsillos de los especuladores. Y disparó la inflación. Así mismo. Sí, Lorena. Álvaro, yo quería agregar algo, y es la parte humana de esta propuesta del costo de la vida. Cuando hablamos de costo de la vida, tú ves a los candidatos dando todas sus propuestas, sus diferentes propuestas, pero cuando tú vas a un San Miguelito, tú vas a un Pedregal en Chiriquí, tú vas a Chitré, la gente tiene hambre, Álvaro. La burbuja en la que vivimos muchos, en las diferentes ciudades, es otra realidad. Ellos son más. Esta semana estuve en San Miguelito, en una área específica, y una señora que hace sus necesidades en una bolsa, lo escribí, lo tuiteé, en una bolsa plástica y la bota una quebrada al lado. Ni siquiera tiene letrina, Álvaro.
Esa señora, el muchachito me miraba y decía, pero este niño está como débil. Dice, ¿qué te pasa? Me dice, tengo hambre. La gente tiene hambre, Álvaro. Esto de las jumboferias son estas filas. Ayer una señora casualmente que estuvimos cerca de Villalucre conversando decía, a mí me da vergüenza, señora Lorena, las filas de las indígenas, todo el mundo cargando los arroces en la cabeza, estas filas enormes. Esto no es Haití, estamos de número 2 como uno de los países con peor distribución de riqueza. El primero es Haití. Haití no tiene dólares ni tiene canal. Entonces tenemos que humanizar estas propuestas que tenemos nosotros. Por eso es que estamos aquí todos. Milton. También el aspecto técnico-doctrinal. Lo que se promueve y lo que se defiende a través de los acuerdos internacionales es la libre competencia y la libre concurrencia. Todo el mundo sabe en economía que cuando se da una situación de monopolio no se puede tolerar. Y si existe un monopolio natural, tiene que regularse. Y si se da un oligopolio, que es lo que tenemos aquí en la comercialización de alimentos, el Estado tiene que intervenir para romper ese oligopolio. Y lo que se está planteando aquí es controlar el margen de utilidad especulativo sobre productos clave, no el costo de los productores. Lo que estamos hablando es cuando un producto que tú le puedes ganar un 30% bruto, le estás ganando 100 y 150%, en cuestiones que son vitales para la población y como medidas temporales hasta que se genera la real competencia y se rompen los oligopolios que impiden la entrada a otros jugadores a esto. En economía se sabe que cuando una empresa tiene lo que se llama posición dominante en el mercado, a pesar de que tiene competidores, esa empresa determina el precio porque ocupa más del 50% del mercado. Esa empresa establece la calidad, allí no hay un mercado. Y el Estado tiene no solo el derecho, el deber de intervenir para crear un verdadero mercado. ¿Quién va a fiscalizar que se cumpla con ese control de precios? Para eso existen las entidades estatales. Está una ley vigente desde el año 2007, que es la ley que regula la actividad de la CLICAC. ¿Okay? Y esa es la entidad que es autónoma con respecto al Poder Ejecutivo, hoy en día a Codeco, que tiene la función de romper esos oligopolios y hacer que los productos de la canasta básica lleguen a la población al precio justo. Aquí no estamos pidiéndole a ningún supermercado que quiebre, sino que deje de especular con el hambre del pueblo. Es que las leyes están, lo que pasa es que no se están cumpliendo. Pero inclusive en el debate con Isabel, un tema tan técnico como ese, sentimos que la responsabilidad es tan grande con el pueblo que lo vamos a llevar hasta a nivel de Consejo de Gabinete para asegurar que esos 25 productos siempre estén accesibles, porque no queremos tampoco dejar solo la responsabilidad, porque es una gran responsabilidad y puede haber muchas tentaciones. Entonces vamos a llevarlo a nivel del mismo como Estado, como gobierno, y fue un debate muy amplio que tuvimos a lo interno del plan de gobierno, pero concluimos que con control de precio de emergencia, los precios de la jumboferia van a estar en todos los Super 99, en el Rey, en el Extra, en todos los supermercados. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir más de 100 supermercados del país, que están en todo el país, en jumboferias con aire acondicionado, con atención, sin que el pueblo tenga que hacer tantas filas, y haremos las jumboferias en las áreas más humildes, donde de verdad se necesita esa ayuda y no como una herramienta de política o de clientelismo, que es como se está usando. Nos hemos convertido en un país netamente importador en muchos de los rubros que tenemos. Arroz. Y abandonando a la producción nacional. Así es. Y en esa misma dirección, para ejemplificar lo que tan claramente señalaba Milton y tu pregunta con relación a la normativa internacional, porque nosotros estamos claros de la normativa internacional y comprometidos a cumplirla. ¿Cuál es el rol de la Organización Mundial de Comercio? El rol de la Organización Mundial de Comercio es velar porque los países cumplan con toda esa normativa en el plano internacional. El rol del Estado en los países es lo mismo. Entonces, lo que estamos aplicando está dentro del marco de la ley nacional y cumpliendo con los convenios internacionales. Lo que pasa es que a la gente le gusta jugar con cosas que quizás no se entienden tanto por otras razones. Pero créeme, Álvaro, esto lo estudiamos con economistas, con personas conocedoras de la materia, tuvimos la discusión a lo interno larga y tendidamente y no nos preocupemos por eso, que es lo de menos. Preocupémonos por el costo de la vida para el panameño, que trabaja duro, como hemos visto todo el tiempo. Estábamos viendo Lorena y yo ayer en San Miguelito con Milton. La gente trabaja, se esfuerza y el dinero no lo alcanza. Entonces da dolor ver que no es suficiente que te pares a las 4 de la mañana, que cojas el transporte, que llegues a tu trabajo, que regreses a tu casa a las 7 de la noche, que trabajes tú y tu pareja también, que tus hijos estén al cuidado de otro y todavía con tu ingreso no puedes cubrir tus necesidades básicas. Para acotar algo más,
Aquí estamos hablando estrictamente de productos alimenticios básicos de la población. Hay una cosa que se llama la seguridad alimentaria. Así es. ¿Ok? Que no debe confundirse con lo que llaman soberanía alimentaria, que puede ser un poco demagógico. La seguridad alimentaria indica que la población tiene derecho a tener acceso a un buen precio, a productos de buena calidad, que tengan inocuidad en cuanto a los aspectos de enfermedades para la persona o para los animales, en el caso de productos cárnicos, lácteos, etcétera, y que esa seguridad alimentaria te lleva a veces a favorecer el consumo de productos nacionales, aunque estén un poquito más caros de lo que tú conseguirías en el mercado internacional, pero es que esos productos del mercado internacional no te dan seguridad. El día de mañana que hay un efecto climatológico en Vietnam, los vietnamitas no van a exportar arroz, se lo van a comer ellos. O van a subir el precio a un punto que no lo vas a poder pagar. Pero destruir la base productiva de este país, en el caso del arroz, del maíz, del pollo, de la carne, porque afuera en algún momento dado el precio está mejor, es un suicidio, porque reconstruir la base productiva no toma un mes. Esto no es importar camisas o zapatos. Esto es toda la planta productiva de los productos principales de la dieta del panameño tiene que tener un componente importante de producción nacional, y eso implica que el productor nacional tiene que producir y vender a precio justo. Ayer en San Miguelito le preguntábamos a la gente, ¿ustedes quieren comida barata a costa de que el productor panameño se muera de hambre, o quieren comida a buen precio y que el productor panameño gane bien? Y todas las señoras y los señores presentes allí decían, no, queremos que nuestros productores también reciban un buen precio. Y esa es la propuesta de Juan Carlos Varela, Equidad. que el productor reciba un buen precio y que el consumidor reciba un buen precio y que el intermediario tenga una ganancia razonable, no especulativa. Bien, vamos a la pausa. Vengo con usted, ingeniero, que sabe bastante de este tema, por experiencia. Bien, seguimos adelante. Debate abierto dominical, el ingeniero José Blandón. Bueno, yo quisiera plantear un tema para hacer un par de preguntas aquí al panel. El último informe que se presentó ayer del Índice de Desarrollo Humano que preparó el PNUD indica como una característica fundamental, estimados televidentes, que es la desigualdad. En Panamá es la característica de este sistema. Voy a dar un par de cifras que corroboran el dramático explicación que nos hacía Lorena sobre un caso en particular. Si usted se va a la comarca Nove Buglé, el índice de desarrollo humano de la comarca Nove Buglé es inferior al índice de desarrollo humano de Haití. Así es. Si usted se va a la comarca indígena de Gunayala, el índice de desarrollo humano es inferior a un país que se llama Bangladesh. Si usted se va a Bocas del Toro, es vergonzoso. Tenemos un índice de desarrollo humano inferior al promedio. Es más, el Panamá rural, el Panamá indígena, el Panamá afroantillano, el Panamá de los suburbios, es el Panamá de las angustias. Así es. Es el Panamá del hambre, de las necesidades. Entonces mi pregunta, mi punto es el siguiente. Las últimas dos elecciones que yo he visto, de las tres últimas que he visto, la de Chile, la de Costa Rica y la de El Salvador, Álvaro, ha estado fundamentada en esta contradicción fundamental de la economía, que es la desigualdad. En Chile no ganó el desarrollo económico. Chile tiene un impresionante desarrollo económico. En Chile ganó Bachelet con una propuesta educativa. En Costa Rica, el profesor Solís con una propuesta mucho más humana. Y en El Salvador, el Frente Farabundo Martí con una propuesta de desarrollo humano. Entonces, en Panamá, durante los últimos quinquenios, nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de las obras, pero hemos descuidado esencialmente que el desarrollo económico no puede ser sobre obra, tiene que ser sobre el desarrollo humano. Entonces mi pregunta es, los indicadores le están diciendo, ingeniero Varela, que el costo de la vida, la seguridad, el salario, la salud, la educación, son los problemas que le preocupan al panameño. Los panameños no están en contra del metro. Los panameños no están en contra de la cinta costera 3 o de las obras de infraestructura. Así es. Esta elección se va a decidir sobre la base de una problemática social. Entonces, en ese plan que usted nos presenta, ¿en qué papel juega el desarrollo humano, que es lo fundamental para resolver
este problema de la desigualdad? Todo. Una periodista me hizo una pregunta de que definiera mi plan de gobierno y nuestro futuro gobierno en una palabra, y usé la palabra equidad. En eso resumo todo. Y nuestra propuesta es una propuesta social que va de la mano de un sistema educativo de primer mundo que permita a todos los panameños ser parte de este crecimiento económico, porque la economía está creando nuevos empleos, nuevos retos, pero si el sistema educativo no va a la par de los retos que presenta la economía en el aeropuerto, en los puertos, en el centro financiero, muchos panameños se quedan rezagados de ese crecimiento. O sea, un gobierno humano que lleve la inversión a las comunidades, cambiando la calidad de vida en esas comunidades, es nuestra propuesta, una propuesta social muy profunda, como lo hicimos en Curundú, llevar eso a Colón, llevar eso a Raiján, a San Miguelito, escuelas con complejos deportivos, sanidad básica para todos, que los niños crezcan en barrios seguros. Es una propuesta muy social y sobre todo darle prioridad a la inversión pública en la que nos dé más desarrollo humano y social sostenible. Un puente elevado en la ciudad para evitar un tranque de 2 minutos que cuesta 200 millones es hacer 40.000 casas en la comarca a $5.000 por casa, hacerle su piso de concreto, sus paredes de bloque y su techo de zinc. Y luego, que eso es Techo de Esperanza, es un proyecto donde mi esposa Lorena y Isabel van a estar en primera línea. Y luego, sanidad básica para todas las casas. Entonces, cambiar la vida en los barrios, cambiar la vida en las áreas de mucha pobreza y enfocar todo el esfuerzo del gobierno en impactar en las áreas donde esa desigualdad se refleja más. Y también mejorar los sistemas, los servicios públicos como salud, educación y transporte. Yo quisiera que Isabel extendiera un poco más el tema, porque ella, como directora del plan de gobierno, se enfocó mucho en esta parte, en la parte humana, en la parte social. Bien, Isabel. Sí, mira, con relación a lo que presentó el informe de desarrollo humano hace 3 días, que es impactante. Pero lo más impactante es que el Programa Naciones Unidas tiene 15 años de estar presentando informes nacionales. Lo que esconden esas cifras es que Panamá como país, estamos en la posición 58, no estamos mal. El problema es, como se ha señalado, dentro de Panamá viven 2 Panamá. El Panamá que habita en la ciudad de Nueva York y el Panamá, que es la mayoría, que habita en Haití y en las ciudades de África con la peor desigualdad que existe. Entonces, ¿qué ha pasado en 15 años? Hemos tenido, y el corazón de nuestra propuesta es esa, no porque eso es lo que quiere la gente, porque eso es lo justo, porque eso es lo que se requiere por justicia social. Pero en adición el informe señalaba unas cifras que no le hemos prestado tanta atención como la de la desigualdad y que son cifras muy preocupantes y que serán también el corazón de las políticas públicas de nuestro gobierno. Muestra la pirámide poblacional de Panamá hace 10 años, de Panamá hoy y de Panamá al 2050. ¿Qué muestra la pirámide poblacional? Que Panamá está en este año, en este momento, viviendo lo que le llaman el bono demográfico. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos 10, 15 años para resolver esos problemas fundamentales con la holgura económica que tenemos, en el marco del boom económico que tenemos y con un Estado con muchos recursos y con una pirámide poblacional según la cual somos el doble de la población sosteniendo a lo que es la pirámide, que es la población envejecida. Pero haciendo más de lo mismo no lo hacemos. Haciendo más de lo mismo no lo hacemos, pero en el 2050, ingeniero, eso va a ser la misma cantidad de gente sosteniendo a la misma cantidad. Necesitamos rápido, y créeme, miren nuestra propuesta, ahí está la versión resumida y ahí está la versión completa. No vamos a seguir haciendo más de lo mismo, vamos a seguir haciendo más de lo mismo de lo que ha resultado. De 100 a los 70, de la transformación de Curundú, allí vamos a hacer más de lo mismo, pero vamos a humanizar el presupuesto. Y esos recursos se van a enfocar en cambiarle la vida a la gente, en dar bienestar y calidad que tiene que ver con salud, agua, educación, esos son los temas. Pero fíjese, el 30% de la población panameña que está en pobreza y pobreza extrema vive en el campo. El 30% de la población. En el plan de gobierno, ¿qué va a hacer usted para desarrollar el sector agropecuario? Que por espacio de 10 años, para decir la última década, para decir alguna cifra, ha venido sufriendo los embates. Usted se fija, usted va a Chiriquí hace unos 10 años era una provincia que se sentía orgullosa. Hoy los agricultores se sienten, nosotros estuvimos allá, Álvaro, cuando estaban sembrando frijoles, y en ese mismo momento se bajaron los aranceles de poroto a 0. Entonces, el productor se siente abandonado. El joven rural no tiene trabajo. Aquí dicen que hay pleno empleo, aquí hay plena ocupación, pero no hay pleno empleo, porque eso está incluyendo a toda la gente que está subocupada. Mi pregunta es,
En el sector agropecuario, ingeniero Varela, ¿qué es lo que usted va a hacer para elevar la producción, para incorporar a los jóvenes, para mejorar la educación agropecuaria? Esto es una escuela de agricultura languideciendo por falta de inversión, el instituto de allá de la Atalaya. Sí. En fin, ¿qué realmente usted le propone a esa gente que hoy no tiene esperanza? Y se lo digo literalmente. Voy al cambio y vengo con la respuesta. Y efectivamente, si uno visita el país, se da cuenta que el MIDA es edificio local. Ana. No tiene recursos para trabajar de la mano de los productores agropecuarios. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante. La respuesta ante el cuestionario planteado por el ingeniero Blandón, al ingeniero Juan Carlos Varela. Yo estuve en Darién ayer y venía un señor con su pick-up sacando su cosecha de otoe, sus saquitos de otoe, traía más de 40 sacos a la ciudad. Entonces, sin duda alguna, lo que más necesita el productor es estabilidad de precio y estabilidad de mercado. Que sepa que lo que se está produciendo se le va a comprar. Que no pase lo que ha pasado con la cosecha de arroz. Yo estaba en la fiesta de Reyes de Macaracas y los productores de Tonosí que compartieron conmigo decían que el quintal de arroz se lo pagaban a 24, 22, 19 y que en esta cosecha específicamente los hilos estaban llenos y los molinos decían no te los recibo. Entonces crea una incertidumbre. Al productor hay que darle estabilidad, seguridad de que su cosecha va a ser pagada al precio correcto, al precio justo y a tiempo para que pueda seguir el ciclo. Bajar el costo de los insumos agropecuarios que lo está afectando. Eso es una variante sin importante. duda alguna, a tiempo. Y no quedarte pago en base a lo que... Porque ellos necesitan venir, vender y regresar a su campo a trabajar. Darles el sitial que se merece en la sociedad, el respaldo técnico, despolitizar totalmente el MIDA, que se maneje con decisión técnica, con visión para ver las áreas del país donde puede haber más capacidad, más potencial, aumentar la capacidad de riego que está solo en 20% en lo que es el tema de arroz hoy, llevarlo a un 40%, pero sobre todo identificar los rubros donde somos más competitivos y darles todo el respaldo técnico y financiero que se merece nuestro productor. Pero para mí lo más importante es devolverle el respeto que siempre tuvieron en nuestra sociedad, pero ahora los tienen como apartados, porque el tema de la importación, la especulación, el productor se siente fuera de todo este crecimiento económico, no se está dando la importancia que tiene en la sociedad. Entonces esos jóvenes, como decías, que volver a que los colegios agrícolas, construir colegios vocacionales agrícolas en todo el país, en las áreas de más potencial, en Darién, en la comarca, porque el desarrollo urbano está tomando tierras del país, que está sacándolas de los cultivos. O sea, hay que ir a buscar esas tierras donde están disponibles y mejorar el rendimiento de lo que es la producción por hectárea. Pero eso se hace con un MIDA totalmente despolitizado, con un gobierno comprometido con el productor y sobre todo dándole las herramientas que se necesitan para poder avanzar y que cuando terminan sus cosechas se les pague el precio justo, que es lo que está pasando hoy. Los están apretando, los están asfixiando, suben los insumos, bajan los precios que les pagan tarde, no hay estructuras de comercialización adecuadas para que sus productos lleguen al consumidor, sino que en la cadena comercial los están afectando mucho al productor. En ese sentido, vamos a replantear esa estrategia, acercar el productor al consumidor y darles todas las herramientas para que aumenten la producción nacional. ¿Sí? Con relación a esa área rural, nosotros tenemos un atraso importante en materia de descentralización. El sistema democrático confirma cada vez más que cuando tú llevas el gobierno más cerca de la gente, el gobierno es más eficiente porque tienes a la gente directamente fiscalizando la acción de gobierno. Nosotros vamos a promover la descentralización, a fortalecer los gobiernos locales, a trabajar con todos los gobiernos locales de todos los partidos políticos porque es lo que corresponde, respetar la elección de la gente. Y a través de los gobiernos locales, con esas decisiones más cerca de la gente, esos programas nuestros de educación para darle opciones a los jóvenes, de salud, en todos los rubros, con la participación del gobierno local y no tomando las decisiones desde tanta distancia donde no comprendes la realidad de cada área que es diferente, vamos a tener más impacto. No vamos a seguir haciendo esas cosas igual. Vamos a tomar los ejemplos que han funcionado en las mejores prácticas a nivel mundial y aplicarlas en Panamá para tener impacto. Y algo importante son los caminos de producción, porque las hectáreas que se van perdiendo ante el desarrollo urbano, turístico, hay que construir esos caminos de producción para acercar más tierras que se pueden cultivarse en muchos, pero hoy
se cultivan, pero no se pueden comercializar los productos, porque sacar las naranjas de las montañas de Coclé no es fácil, sacar el otoño y la yuca de Darién no es fácil, desarrollar el cultivo de arroz en la comarca 9, donde hay bajos preciosos, hay ríos que aptos para el cultivo, no es fácil, porque no están los caminos de producción que tienen que construirse para incorporar esas tierras a lo que es el sector productivo del país, con la capacidad de comercializar sus productos. Bien, alto costo de la vida, por un lado. Por el otro, la inseguridad a la que está sometida gran parte de la población panameña y de la cual no escapa nadie en este país. Ahí no hay diferencia de edad, de color, de credo religioso, ni de partido político. Todos los panameños, de un momento a otro, pueden ser víctimas de los amigos de lo ajeno. ¿Cómo vamos a enfrentar este tema? En dos visiones, atacando el problema en la juventud, los menores de edad, y en los adultos. Más de un 85% de lo que es la delincuencia en Panamá está relacionado a la actividad de bandas. 200 bandas que operan en el país juveniles, pero específicamente 2 bandas que tenemos que ir a desarticular en los primeros 30 días de gobierno. Y no quiero decir los nombres aquí, pero hay 2 bandas que se están enfrentando en la ciudad de Panamá, que se están extendiendo al resto del país y que son responsables por más del 60% de los homicidios y ejecuciones que hay en este momento en Panamá. Hay que sencillamente actuar con mucha firmeza y enfrentar este problema de las bandas juveniles en 2 vías. En la vía de la prevención, que es evitando que más jóvenes ingresen a las bandas, que estas bandas no se conviertan en la familia que estos jóvenes no tuvieron, porque crecen en barrios olvidados, y que vean en el Estado la figura paternal de ese gobierno honesto que los quiere, que les quiere cambiar su vida, que hoy están viendo en el jefe de la banda. Así que se cambie ese enfoque, que el jefe de la banda es el que suple lo que le hace falta al niño, al bebé, a la familia, con actividades ilícitas, donde los territorios se van demarcando, sino que van en un Estado serio, responsable, que le va a dar a esos jóvenes formación, capacitación, empleos, dirección, asistencia social, para llevarlos por el camino formal y que crezcan y sean ciudadanos de bien, ciudadanos responsables. Pero al que insista, con todo ese esfuerzo que vamos a hacer en los primeros días de gobierno, en la delincuencia, vamos a actuar con mano firme. Yo sé dónde están las bandas, sé dónde operan, sé lo que hacen, y créanme que vamos a desarticular estas bandas, porque sus enfrentamientos están llevando a perder la vida a muchos ciudadanos. Se están poniendo precios. Yo conozco muchachos que han tratado de ganarse la vida limpiando vidrios, luego manejando taxis, pero porque un hermano hizo algo, entonces lo quieren asesinar a él porque el hermano hizo algo y no tiene nada que ver. Y estamos haciendo mucho esfuerzo para sacarlos de esa vida, pero una cosa es lo que uno puede hacer como ser humano individualmente, y otra cosa es con la fuerza de un gobierno, de un Estado que enfoca. Él dice a los jóvenes de Colón, ustedes van a recibir a los turistas, van a bailarle congo a los turistas, van a atender a los turistas, no me van a asaltar más a los turistas, no se van a enfrentar entre ustedes, van a poder caminar las 16 calles de Colón entre ustedes, y no que el de aquí no pasa a la otra calle, sino que van a poder todos juntos, la ciudad de Colón juntos, recibir a miles de turistas que van a rezar. Los jóvenes de San Joaquín, caminé en San Joaquín Pedregal, fui a los lugares donde tiraron las bombas Molotov. No pase para allá, tenga cuidado, le pueden hacer algo. Muchachos, vamos a cambiar ese barrio. A los jóvenes de San Miguelito, que sienten que la banda coopera, que controla San Miguelito, que se ha metido en la política, donde caminen estudiando un bosco, y tuve que salir a las 8 de la noche porque ya no querían que siguiera. Yo les digo que vamos a cambiar la vida. Eso sí, el que insista, vamos a actuar con mano firme y con fuerza. Y también a los estamentos de seguridad, vamos a establecer una oficina firme de asuntos internos en la fuerza pública. Miembro de la fuerza pública, que la respeto y la admiro, pero miembro de la fuerza pública que tenga algún tipo de vínculo con estas bandas que operan, va a ser procesado de inmediato. Vamos a cortar el vínculo de los jóvenes con las bandas y de los estamentos de seguridad con las bandas, para que este país pueda tener seguridad, construyendo barrios seguros y cambiando la vida en esos barrios olvidados. Es una estrategia de 2 vías, Álvaro. Prevención, pero también mano firme al que insiste en la delincuencia. Bien, voy al cambio y vengo para tocar más de este tema, porque me interesa conocer la posición de Juan Carlos Varela y su equipo sobre este debate que ha surgido de cadena perpetua y juzgar a menores como adultos. A ver qué piensan ellos. Regresamos enseguida. Bien, seguimos adelante. Estamos en Debate Abierto Dominical. Usted debe grabar
Los recesos, los recesos. Están más buenos que... Más bueno que la... Para hacer Asuntos varios. Antes o después. No le dé esas ideas. Nocturno. Sí, porque eso tiene que salir en la noche. No, pero usted para grabar tiene que pedir permiso. Haga eso, está grabando a la gente Tienen sin que permiso. firmar. Que es una práctica nueva. Tienen que firmar. Eso es un asunto que usted viola los derechos humanos míos cuando usted me graba sin decirme a mí. Claro que sí. Sin mi permiso, por lo menos. ¿Se imagina la ¿Usted cantidad cree de que eso lo gente que sabe todo estuviera el mundo? detenida por eso? Ajo. El que no lo sabe mejor que lo vaya aprendiendo. Bueno, pero Lorena vamos a Castillo. divulgarlo. Retomando un poquito el tema nuevamente de los jóvenes, las pandillas, la experiencia que hemos tenido caminando los diferentes lugares. Hemos conocido a los muchachos de las pandillas, a hermanos de muchachitos de pandillas. Y es ese amor que les hace falta, Álvaro. Es esa mamá, ese papá que no tienen. Es esa oportunidad que nadie les dio. Y te voy a decir algo más. Hay un tema de primera infancia, que son los niños desde los 0 meses, o sea, desde la gestación hasta los 5 años. En los 5 años es el momento en que se le desarrolla el cerebro a un niño o una niña. Y en esos 5 años también se desarrolla si es un niño agresivo o un niño pasivo. Entonces, estos primeros 5 años son base. Tú ves a un niñito en una pandilla, pero tú le ves la bondad, y ves a otro al lado completamente diferente, que ha sido golpeado, que ha sufrido más de abusos en su casa. O sea, todo eso es parte del plan de lo que vamos a hacer una vez entremos al gobierno en despacho de primera dama. Es una encuesta a nivel nacional, un estudio a nivel nacional de la pobreza infantil, que no necesariamente son las casas pobres, pueden ser casas donde tienes problemas de alcoholismo en la casa, le golpean a la mamá, todo esto es importante, drogas. El 46% de esa población vive en pobreza, lo dijo el informe de desarrollo Exactamente, humano hace 2 días. Y no necesariamente viven en completa pobreza, sino es todos estos problemas que hay, y de ahí viene la semilla de los niños que realmente escogen ir a una pandilla, o se quedan tranquilos haciendo deportes o en su casa. Pero igual, todos los seres humanos tenemos bueno y malo. Lo importante es a cuál tú alimentas, al mal o al bien. Y es rescatar a esa gente, sacarles ese bien que ellos tienen dentro. Milton, el tema de cadena perpetua y juzgar a menores como adultos, que ha sido motivo de debate. Mira, nosotros en el año 2007, con un programa de la Unión Europea, hicimos un censo de la población penitenciaria, no una encuesta. Censamos en ese tiempo a casi 11.000 privados de libertad. Y si bien en esa misma época la estadística señalaba que los delitos solo los cometía entre un 5 y un 10% un menor de edad, el 85% de los privados de libertad empezaron a delinquir como menores de edad. Wow. Entonces, sí tenemos un problema de que a nivel juvenil y a nivel sobre todo de las pandillas, normalmente el menor que delinque en el contexto de una banda criminal, es un tema que hay que atender. Ahora bien, hay medidas inmediatas, las que planteó el futuro presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Vamos a ofrecerte un programa de resocialización y vamos a usar una mano firme con aquellos que no quieran entrar en este camino. Pero también hay un proyecto a largo plazo, y es entender que los jóvenes que se meten en una pandilla son jóvenes que no tienen familia estructurada. Son jóvenes que la vivienda, porque no lo voy a llamar un hogar, donde habitan, es el lugar donde se les abusa física, sexualmente, verbalmente. La mayor parte de estos muchachos que delinquen tienen traumas de infancia, producto de ese contexto que no hemos atendido, la ausencia de familia. Y la pandilla se convierte en el reemplazo de la familia. Nosotros hemos comprendido que la pandilla no necesariamente se desbanda, se le cambia el ADN. El mismo grupo de jóvenes que podían estar en una actividad delictiva, se les resocializa con la misma estructura, dedicándose a administrar una lavandería, un servicio de lavauto o cualquier otra actividad legítima, mientras hacemos un cambio a largo plazo de educar para la familia funcional. Aquí hay un contenido moral que requiere la participación de la comunidad, de las iglesias, de los grupos cívicos, para reconstruir un tejido social que en Panamá se ha perdido y que es la matriz de la mayor parte de nuestros problemas. Aquí hacemos unas barriadas enormes que no tienen un solo parque. Pavimentamos y hacemos centros comerciales, pero no hay lo que se llama el espacio público gratuito. En el espacio público no gratuito, llamémosle el mall, no todos somos iguales. Primero, no todos entran.
Y de los que están adentro, los que compran en una boutique de lujo no son los mismos que los que compran en el almacén de descuento. Sin embargo, en el espacio público gratuito, que sea un parque, la cinta costera, todos somos iguales, estamos vestidos más o menos igual, lo más que podemos consumir será un emparedado y una chicha, y podemos estar allí y disfrutar sin utilizar dinero. Tenemos que hacer ciudadanía creando espacios públicos. Tenemos que reconstruir el tejido social con la participación de comunidades, iglesias, para volver a nuclear familias. Eso es lo que a largo plazo nos va a dar un resultado positivo, porque lo opuesto de la inseguridad no es la seguridad. Lo opuesto de la inseguridad es la convivencia. Una sociedad que se siente corresponsable de su prójimo es una sociedad que vive en paz. Pero si yo veo en todo desconocido un enemigo que me puede asaltar o hacer daño... Y que no es mi problema. Y no es mi problema porque ese prójimo no tiene que ver conmigo. Estamos entonces propiciando estos efectos de violencia social. Si a eso tú le agregas un crecimiento económico acelerado, pero que deja atrás a un grupo importante de gente que siente que no puede participar del crecimiento económico, porque no tiene educación, porque no tiene acceso, eso genera frustración y la frustración genera violencia social. Por eso un plan que pone al pueblo primero, que es la propuesta de Juan Carlos Varela e Isabel, apoyada por nosotros, es un plan que entra a resolver en lo inmediato lo que se puede hacer, pero que también prevé un proyecto de conciliación nacional, un proyecto de reconstrucción de lo que es la sociedad panameña para vivir en convivencia. Tú me planteas juzgar a los menores como adultos o hacer la cadena perpetua. ¿Eso resuelve realmente el problema? Yo los invito a leer un libro de Malcolm Gladwell, el último libro que él escribió, en donde él expone una situación en Estados Unidos de un padre que a su hija la mataron así, unos tipos con una pistola, por diversión mataron a la primera persona que se encontraba. Y él propició una ley que se llama 3 strikes, estás out. 3 delitos que tú cometas, cualquier delito, así sea robarte algo en una tienda o un homicidio, lo que sea, vas preso de por vida en los estados que lo adoptaron. Y otro caso donde una muchacha la mataron y la familia no hizo nada, decidió perdonar y seguir adelante. Lo que explica el estudio es que a esas personas que tú metes presa después del tercer delito, lo tienes guardado a él, pero la familia que queda afuera empieza a entrar en delincuencia a alguno de sus miembros casualmente porque les desestructuraste su familia. Entonces tienes que buscar un balance donde la solución no es la fácil. Exacto. No es la vamos a meter los presos o a fusilarlos, porque es más fácil que eso, que sería fusilarlos. Esa es la solución fácil. Pero esa no es la solución para la convivencia que el país necesita. Es la curita, pero tienes una hemorragia. Álvaro, las cosas que han funcionado, como decía Milton, hay que seguirlas. Así es. La transformación de Curundú, que fue un proyecto cuando caminamos, Lorena conmigo en campaña, no dormimos por una semana, de ver casitas de madera que se quemaban con niños adentro, de ver la gente viviendo sobre su agua servida. Y fuimos con mucha fuerza desde el primer día de gobierno. Por eso ese proyecto se terminó, inclusive dentro casi los 26 meses de gobierno ya estaba por terminarse, porque entramos con fuerza. Lo que ha funcionado. Después íbamos para Colón, hasta que nos sacaron, se rompió la alianza por los temas de corrupción. Pero sin duda alguna, la transformación de Curundú es un modelo exitoso a seguir implementando. Y aquellos hombres y mujeres que nos ayudaron a ejecutarlo van a seguir con Colón, van a seguir con San Joaquín, con San Milton. ¿Por qué se transformó Curundú? Porque Curundú no es un proyecto solamente de infraestructura, hay un proyecto humano. A esos muchachos se les enseñó, hay 4 pandillas que están en vía de pacificación, hay 2 pacificadas, hay una policía comunitaria, ya no es la policía represiva. Ahí los niños, en vez de estar viendo cómo le disparan al policía, ahora desfilan detrás de un policía con un tambor. ¡Qué belleza! Sí. Los niños tienen sus canchas de fútbol. Falta ahora que los de los edificios verdes con las amarillos y las azules jueguen todos juntos, porque están todavía en un ambiente, oye, estamos bien, estamos en paz, pero puedo confiar. Ahora falta el tema confianza, perder el miedo a vivir en paz, como tienen que vivir ellos. Pero en ese sentido, ese proyecto que le dio a los jóvenes capacitación, que les enseñó a ganarse la vida en una forma digna, que les enseñó a vivir en familia, a ver a sus hijos crecer sin arriesgar su vida, lo vamos a llevar a la ciudad de Colón, lo vamos a llevar a San Joaquín, a San Miguelito, sin duda alguna. Cuando terminemos esas obras de infraestructura e impactemos esos barrios que hoy son olvidados o zonas rojas, con obras de gobierno, con complejos deportivos, algunos insisten en la delincuencia, tiene que haber certeza de castigo, tiene que haber mano firme y otra cosa, que las cárceles sean centros de resocialización y no los cuarteles donde los pandilleros se refugian
para dirigir las pandillas desde las adentro. cárceles, sobornando a cuántas personas pueden sobornar y siendo protegidos hasta con ametralladoras adentro de las cárceles para custodiar sus propios pabellones. Voy a la pausa y regresamos enseguida con más. En Finlandia hicieron una... Bien, vamos adelante. El tema de, hablando un poco de la inseguridad, tocamos el tema de la corrupción ahora, porque ya el pueblo panameño quiere empezar a ver a los corruptos allá en La Joya y en La Joyita, cosa que todavía no hemos visto. Y yo espero no morirme sin ver ese espectáculo, que sería sumamente interesante en un país como el nuestro. Ya lo vimos en Costa Rica, lo hemos visto en otros países de la región, pero en Panamá no hemos podido sentarnos en primera fila a ver ese tipo de espectáculo. ¿Qué plantea Juan Carlos Varela? ¿Veremos en un gobierno de Juan Carlos Varela e Isabel Saimalo a los corruptos tras las rejas? Lo primero, Álvaro, es cambiar la política, y sí van a terminar ahí. Cambiar la política, que no sea un negocio como lo es hoy, que la política sea un servicio, que los políticos sientan las necesidades del pueblo y que entiendan que esos fondos que 1, 2, 3 graciosos se llevan hacen falta para hacer sanidad básica, para hacer más de 300.000 baños en el país, para construir más escuelas. Esos fondos le hacen falta al pueblo para hacer más obras sociales. Entonces, lo primero que nos toca hacer es cortar el flujo económico informal que se ha establecido, que son cientos de millones de dólares al año, recuperando para el Estado esos fondos, esos temas que le pertenecen al pueblo panameño. Lo segundo, una recuperación patrimonial. Y lo tercero, luego de una designación de un procurador independiente, del saneamiento de la Corte Suprema de Justicia al sistema judicial, entonces que el sistema judicial, con esa información que se va a generar, a la cual tendrán acceso los ministros designados y ministras designadas, entonces, sin duda alguna, que la justicia exija cuentas por las faltas cometidas como tiene que ser, para que esto no vuelva a pasar más en Panamá y que podamos seguir avanzando. Ante 25 años en nuestro sistema democrático hay un debilitamiento de las instituciones, hay un debilitamiento de lo que es el compromiso con la transparencia de los fondos que le prestan al pueblo. Usted habla aquí que los corruptos no podrán regresar al Estado por nombramiento, ni por elección, ni por contrato. Sin duda alguna, porque si tú de una forma u otra identificas empresarios que pactaron o empresas que hicieron concesiones y que no terminaron las obras, aquí hay contratistas que le han dado obras de 30 millones de dólares para que se dediquen a la política. Y son tan poco inteligentes, por no decirles otra cosa, que hasta le dan la plata en los circuitos donde las personas van a competir y el mismo pueblo dice, bueno, me está regalando plata el contrato que le dio el gobierno, pero mire la porquería de carretera que están haciendo. Entonces, al final, aquí va a haber un castigo. El 4 de mayo, lo único que eso está abajo, está en la población, porque la gente se está cuidando mucho. Yo tengo, así como es certeza ese castigo para los que delincuentes, así va a ser ese castigo para los políticos que se olvidaron a quién se debían. Yo sí estoy claro a quién me debo, al pueblo panameño, y todo mi equipo está claro. Entonces, claro que vamos a actuar con mucha... Revisar concesiones y contrataciones públicas para asegurar que se protejan los intereses del pueblo panameño. Aquí se han dado una serie de noticias de portada de los periódicos, de las televisoras, hablando precisamente de este tema. Hemos visto en los medios de comunicación denuncias de sobrecostos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Álvaro, aquí se pasaron 3 leyes muy puntuales relacionadas a los 3 sectores más importantes de la economía. El sector marítimo, el aeropuerto y la autoridad de ingresos, donde entran todos los flujos del Estado. ¿Por qué se pasaron esas 3 leyes? Para extender el periodo de esas autoridades, porque se está buscando proteger un flujo económico y negocios relacionados al sector marítimo, al aeropuerto y al área de ingresos que no fueron licitados de forma correcta y donde no se defienden los intereses de la población. A nosotros nos toca revocar todas esas leyes que se pasaron, desmantelar eso y entonces asegurar de que esos intereses sean los intereses del pueblo. Y por eso vamos a revisar todas esas concesiones y todo ese tipo de contratos, porque lo que se ha construido es un sistema económico alrededor de un sistema político. O sea, al final, si tú entras en política es porque tú estás preocupado por el alto costo de la vida, estás preocupado por la sanidad básica, estás preocupado por la delincuencia, por el sistema educativo del país, por cómo atienden a los pacientes nuestros en el Santo Tomás, en el Seguro Social, cómo se sienten nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros educadores para atender a la población. Estás preocupado en liderizar a 200.000 funcionarios públicos en que atiendan a 4 millones de panameños. Pero tú no puedes entrar a la política para estar acaparando concesiones, acaparando
recursos del Estado acaparando. Insaciables. Esas son las cosas Insaciables. que hay que ir a cambiar. Y en eso yo creo que el plan de gobierno, y eso Isabel, en tema de transparencia, una mujer independiente, honesta, cuando trabajamos el plan de gobierno fuimos muy estrictos, y ella como directora, y vuelvo a recalcarlo, fue muy estricta en esos puntos de que los sectores políticos que respaldan mi candidatura respaldaron la designación de Isabel, porque saben que venimos a cambiar la política, a poner una política al servicio del pueblo, Así es. a poner las riquezas de Panamá al servicio de 4 millones de No panameños. importa. Y por eso nos van a atacar. Muchos donantes de campaña no serán donantes de nuestras campañas, porque lo que están haciendo es que entran a la Amenazan política a los donantes de nuestra para- campaña. con un interés económico. No importa quién sea, usted lo va a someter a la justicia. Sí, me- El 1 de julio, Álvaro, va a ser un día importante para Panamá. Pero Va a es que- ser un día donde se va a dar una elección. Primero la elección la va a dar el pueblo panameño el 4 de mayo al contratar a Dios primero, con la ayuda de ustedes, a este equipo, que va a ser un gobierno honesto, de consenso, de diálogo, de unidad nacional. Pero la segunda elección importante va a ser el 1 de julio, cuando le demostremos al país que no era un discurso, era un compromiso de vida pública. Isabel. Sí, solo agregar rápidamente al tema. El tema de la corrupción, necesitamos tener claro que no solo es indecente, no solo es incorrecto, no solo es ilegal, sino que necesitamos entender que los recursos que se pierden por la vía de la corrupción son los recursos que nos hacen falta para esas obras que la población necesita. Son los recursos que nos hacen falta para que el agua potable llegue a todas las casas en Panamá. Son los recursos que nos hacen falta para que quien tiene letrina deje de tener letrina y tenga baños higiénicos, para transformar nuestra educación. Entonces, la corrupción, que parece ser como algo un poquito alejado, que no nos toca directamente, nos toca directamente todos los días a todos. Entonces, insisto, se tiene que acabar. No solo porque es ilegal, no solo porque es incorrecto y no solo porque es indecente, es porque este país no aguanta más que los recursos que requiere la población para ese desarrollo humano, para ese bienestar y esa calidad de vida, se pierdan en los bolsillos de unos cuantos. Bien. Yo quisiera- Vamos al cambio. De ahí venimos- la desigualdad también. Vamos al Ya. cambio y venimos enseguida, amigos televidentes. Bien, seguimos adelante. Debate abierto dominical. Continuamos, ingeniero Blandón. Yo quisiera hacerle un par de preguntas aquí al grupo y particularmente al candidato presidencial y a la candidata a vicepresidenta. Todos estos planes tienen un objetivo loable, pero este país, señor candidato, requiere de una transformación política administrativa. La Constitución de la República de Panamá establece que el poder de base de nosotros está en el corregimiento y está en el distrito. Los gobiernos locales de este país son débiles. Así es. Y hemos logrado hacer una estructura gubernamental en la que el todopoderoso de este país es el presidente de la República. Yo no conozco ningún país que se haya desarrollado horizontalmente con gobiernos locales débiles. Entonces, señor Varela, ¿qué pueden esperar los municipios de este país en un gobierno de Varela? Y paralelo a eso, ¿por qué necesitamos ese gobierno? Bueno, porque es que la gente tiene que organizarse para enfrentar la inseguridad, para enfrentar los problemas que usted está planteando, para luchar contra el dengue. Necesitamos gobiernos locales fuertes. Entonces, el otro problema importante, y esa es mi otra pregunta, es no hay desarrollo sostenido sin educación. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, 15% de nuestra población que es analfabeta o tiene una educación menor de 3 años. Hay 15% de nuestra población que está oscura. Entonces, esa población es objeto rápidamente del clientelismo político. Una población educada, una población fomentada en los valores, es una población alerta, que puede entender que la corrupción es un impuesto a los pobres. Entonces, aparte de una educación bilingüe que usted está proponiendo, que yo en lo personal pienso que más importante que una educación bilingüe es que nuestros niños hablen bien español. Nuestros niños en las escuelas no pasan los exámenes de español en la universidad, estamos deficientes en eso. Pero, ¿qué haría usted en este problema del gobierno local y en este problema de la necesidad de transformar nuestra educación? Lo primero y lo más importante, ninguna comunidad de nuestro país va a ser castigada por escoger una autoridad local diferente del partido del presidente y la alianza de gobierno. Partimos por ahí, porque eso ha sido
el gran error que se ha cometido en los últimos, así como hicieron muchas cosas buenas, uno de los errores más grandes que se ha cometido es castigar comunidades enteras, como La Chorrera, porque si el no las alcalde tengo, no se las cambió. compro. Así mismo es. Porque el alcalde no se cambió, entonces no hay recursos para recoger la basura, no hay recursos para sanidad básica. Vamos a darle los fondos a los gobiernos locales para que hagan los trabajos comunitarios necesarios, comunidades limpias, el tema de la recolección de basura, las plantas de tratamiento de residuos, el tema de las canchas deportivas. O sea, que el gobierno local no solo esté 660 representantes de corregimientos, 70 alcaldes, consejos municipales enteros, que no solo se dediquen a las pocas cosas que hacen hoy, porque no cuentan con los recursos, la autoridad y la capacitación para enfrentar los problemas comunitarios. Esa es una prioridad. Y no solo eso, vamos a llevarlo más allá. Doy un ejemplo, la Autoridad Metropolitana de Transporte, que va a ser una institución como la Autoridad del Canal de Panamá, que va más allá de la gestión nuestra de gobierno, va a estar compuesta por una directiva que lleva a un representante de la Alcaldía de Arraiján, de La Chorrera, de San Miguelito y de Panamá. O sea, casi el 50% de la directiva de esa Autoridad Metropolitana de Transporte, que va a tener la operación del metro y va a sumarse el Metrobús en un solo sistema de transporte metropolitano eficiente, masivo y público para darle un buen servicio a la población. Casi la mitad de la directiva va a estar compuesta por delegados de los alcaldes escogidos por el pueblo, más la sociedad civil, más el Ejecutivo. Entonces vamos a incorporar a los gobiernos locales en temas culturales, específicamente con nuestro candidato a la alcaldía, futuro alcalde José Blandón. Vamos a presentar pronto el tema de las plantas de tratamiento de residuos para clausurar todos los vertederos donde el gobierno central construye la obra de plantas de tratamiento de residuos para eliminar todos los vertederos. Pero una vez construida la obra, al igual que el metro, entregamos la operación al gobierno local, para que sea el gobierno local el que se encargue de la recolección de la basura, de la operación de estas plantas, porque una planta va a servir a varios municipios. Va a haber una planta por provincia, una planta por sector de la provincia de Panamá, y se acabó este tema de Cerro Patacón y los vertederos que producen todos estos problemas a la aviación, de sanidad. Entonces, estas 10 plantas que vamos a construir se van a asignar para atender a los 71 municipios del país. Y de esa forma los gobiernos locales van a ser parte activa de la solución a los problemas comunitarios. ¿Desaparece la autoridad de aseo urbano y domiciliario? Puede ser un ente regente, pero no necesariamente quien opera. O sea, puede ser un ente regente para que el Ejecutivo tenga la responsabilidad de supervisar a través de la autoridad, que tengan los equipos y todo, pero el ente operativo tiene que regresar a los gobiernos locales con tantos problemas del gobierno central. Igual en el tema de la autoridad, del tema de lo que es la parte de agua. En el proyecto de sanidad básica, y lo comentaba con Milton cuando hicimos la propuesta, sanidad básica son más de 300.000 casas. Los gobiernos locales van a jugar un papel de primera línea en este tema, porque eso tiene una forma de implementarse, donde ya existe el agua, donde no se puede hacer un alcantarillado y donde tienen que esperarse un alcantarillado. Si el gobierno local va a jugar un papel de primera línea, ya nosotros tenemos de las 300.000 casas, más del 20% de las casas las hemos censado, para identificarlas con fotos, para irnos preparando para hacer ese proyecto de realidad en los primeros 30 días de gobierno. ¿Pero con quién? Con los 650 representantes, con los alcaldes, para que ellos vayan y aseguren que esos recursos que vamos a implementar lleguen a la comunidad. ¿Qué pasa hoy? Hoy en tema de vivienda aprueban un piso techo, le dan materiales a la gente. Muchas veces los materiales las personas los tienen que vender por necesidad. Sí. O sea, no termina en una mejora habitacional. Yo voy a descansar en ese representante de corregimiento para que me asegure, no importa qué partido sea, y tampoco importa a qué familia pertenece, a qué partido pertenece la familia que vive con piso de tierra o con una letrina. Yo voy a asegurar que esas familias panameñas, sin distingo de partido político, tengan viviendas dignas, y en eso el representante tiene que jugar un papel de primera mano para asegurarle al gobierno, al Estado, que esos fondos están consiguiendo el objetivo social que estamos buscando. Tengo que irme al cambio comercial, pero muchos de esos cambios y transformaciones que plantea el ingeniero Juan Carlos Varela, se necesita el apoyo de la Asamblea Nacional de Diputados para aprobar leyes, cambiar leyes, en fin. ¿Es consciente Juan Carlos Varela y su equipo de trabajo de que, como dicen algunos analistas, pueda no tener el próximo presidente de la República una mayoría en la Asamblea? Vamos a la pausa y regresamos para ver cómo manejar este tema. Bien, seguimos adelante, estamos en debate abierto, prepárense para los tweets del domingo, porque venimos de tweet en tweet, de domingo en domingo. El primer domingo éramos... Nosotros estamos aquí para que los participantes, fue... ¿cómo éramos? PRD. PRD, el segundo domingo estamos en el gobierno. Estamos aquí para
sacar lo mejor de cada una de las propuestas para que usted decida. Muchas gracias por esta oportunidad, la verdad. No se trata de sentar al candidato para acribillarlo aquí, hacerle un juicio. No, nuestro estilo tampoco. No. Para eso vienen los debates. De darle, sí, que lo haga otro, nosotros no. Un punto, Álvaro, y le paso a Isabel el tema educativo. Descentralizar el sistema educativo es importante. La educación de 800.000 estudiantes panameños no puede depender solamente de un ministro. En países avanzados hay juntas educativas hasta a nivel de los corregimientos, de los distritos, donde los padres de familia, las autoridades locales se involucran en mejoras a las escuelas, en el contenido, en muchas cosas. Aquí necesitamos un sistema educativo descentralizado, donde todas las autoridades locales. Y luego las elecciones del 2019 van a ser más interesantes aún, porque van a ser, Dios primero, con una nueva constitución, donde los gobernadores serán escogidos por votación directa, donde habrá autonomía en las provincias, autonomía en los gobiernos locales, donde va a haber diputados nacionales, provinciales, para que se dé ese debate regional de hacia dónde tiene que ir el sistema educativo de cada provincia, que los chiricanos decidan hacia dónde va su sistema educativo. Ellos saben la potencialidad y los retos que tiene esa provincia, que nuestra gente en provincias centrales, que el Colón con el sector marítimo, o sea, que cada autoridad local, las provincias tomen más participación en los retos que tiene el sistema educativo para poder avanzar y no depender solamente de un despacho superior en Panamá que tiene que decidir todo, desde la reparación de un baño hasta los cuadernos. Eso no está bien. Tenemos que descansar en esos hombres y mujeres que el pueblo también escoge el día de las elecciones para atender los problemas de las comunidades. Hay escuelas, hay escuelas en Chiriquí que hemos visto, en David, no en las montañas ni lejos, en David, que tienen 3 años. Tienen ahí perfecto todo para el agua y simplemente nadie les dio una respuesta desde el ministerio aquí en Panamá y los niños simplemente no hay agua potable en una escuela completa porque nadie dio respuesta. En un área urbana. En un área una urbana. Pregunta Entonces, interesante hay que haría es, de las 3.600 escuelas, ¿cuántas visita un ministro de Educación en 5 años? Nada más con esa pregunta yo lo dejo ahí. Porque yo estoy seguro que una ministra de Educación y un ministro de Educación en un gobierno con recursos, si hubiera tenido la oportunidad de visitar todas las escuelas, no estarían las escuelas en ese estado. Pero muchas veces la falta de acceso a la información, la falta hace que no se dé la respuesta que se necesita. Si se descentraliza el sistema y se permite a los directores regionales con más fuerza resolver los problemas, vamos a tener mejores. Es que tenemos que estar ahí. Hay que salir, estar ahí. Exacto. Y yo quisiera agregar, solo para complementar, 2 puntos con relación al tema educativo. Desde el punto de vista institucional, cómo se administra eso de que el Estado central y el trabajo a nivel descentralizado y, en segundo lugar, los proyectos insignia, que son los que vamos a impulsar. En el tema institucional, dentro de la reforma del Estado, necesitamos entender que el gobierno central tiene el rol de definir políticas públicas y de definir mecanismos para darle seguimiento a esas políticas públicas, para monitorear, para fiscalizar y para asegurar que se cumplan. Pero la parte de la ejecución, si tú logras un Estado como debe ser, y tenemos funcionarios públicos de la más alta calidad, también tenemos otros funcionarios públicos que están quizás por otras razones. Nosotros vamos a trabajar con todo aquel que tenga los méritos para ocupar las posiciones que se requieren, indistintamente de color político, porque al final todos somos panameños y tenemos la oportunidad de servir a nuestro país si se nos llama. Con un Estado reforzado, con una reforma del Estado que fortalezca ese rol de ciertas instituciones, como sería, por ejemplo, el Ministerio de Educación, de dictar políticas y descentralizar la ejecución de ciertas cosas que recargan a esa instancia hoy, por lo cual no puede concentrarse en lo que le toca, que es definir las políticas y monitorear su cumplimiento, vamos a poder resolver esa parte. Lo segundo, la reforma educativa está pendiente, la vamos a trabajar. Hay acuerdos consensuados importantes que no se han ejecutado por falta de voluntad. Y no digamos que por falta de voluntad de los gremios educativos que han sido parte de esos acuerdos, por falta de voluntad a otros niveles. Pero aparte de eso, de la reforma que tiene que ir en paralelo, los proyectos insignia de educación bilingüe y de capacitación vocacional, y yo comparto la importancia del español, pero es que hay una realidad del mercado laboral. Si tú hablas inglés, tú tienes un salario del doble de salida, solo por hablar inglés. Abrimos los periódicos y eso es lo que vemos. Pero entonces, no puedes hablar inglés si no sabes hablar español. Es correcto, pero ese esfuerzo de manera inmediata lo que va a permitir es a esos jóvenes tener más opciones de manera inmediata para que puedan seguir formándose. Lo otro es importante y también se va a atender, pero el tema de la educación bilingüe es una herramienta inmediata para el mercado laboral, y la capacitación vocacional
del más alto nivel, con los más altos estándares también, porque con esa capacitación vocacional te insertas en el sector marítimo, que es un sector donde hay muy buena remuneración, te insertas en el sector de logística, donde hay muy buena remuneración, y te insertas en el sector turismo, que nosotros vamos a fomentar y que es el sector económico más redistributivo que existe. Pausa y regresamos enseguida. Quiero preguntarle a Milton, ¿qué haríamos con una asamblea de oposición en un gobierno de Juan Carlos Varela? Bien, estamos en la parte final de Debate Abierto Dominical. Milton. Mira, si yo me quiero ir a Colón y yo tomo el expreso Panamá-David, yo voy a llegar a David. Y si me paso todo el trayecto diciendo voy para Colón, igual voy a llegar a David. Bueno, así nos pasamos en este país pidiendo un gobierno eficiente, que no haya corrupción, que los políticos se dediquen a servir al pueblo, pero el sistema está diseñado para lo que estamos recibiendo, porque la campaña electoral planteada sin controles al gasto, con donaciones de quien quiera que quiera donar, sin ninguna transparencia. Sin fiscal electoral. Y sin fiscal electoral que actúe, te induce a la política negocio y no a la política servicio. Cuando se hizo un proyecto de reforma a la ley electoral de consenso, partidos políticos y sociedad civil, que ponía topes a las donaciones, que hacía de la campaña un evento corto, con la mayor parte del gasto cubierto a través del pago directo del Estado, y de donde se trataba de convertir esto en una competencia de ideas y no de chequera, Martinelli engaveta el proyecto y luego nos presenta otra cosa que profundiza más el individualismo y destruye más la institucionalidad. Aquí ha habido una destrucción de la institucionalidad que lleva a un gobierno irracional. Lo que nosotros requerimos es un gobierno donde impere la racionalidad. Los que están más cerca de los problemas son los más capaces de resolverlos. ¿Cómo hacer eso? Descentralizando. Ahora, no es lo mismo descentralizarle facultades al municipio de Panamá que a un municipio rural que no tiene más que el alcalde, el vicealcalde y una secretaria. Entonces, esto tiene que hacerse creando capacidades y entregando responsabilidades, estableciendo algún tipo de relación hasta contractual entre el gobierno central y el municipio, donde a cambio de que dé resultados se le da más financiamiento para nuevas tareas. Hay unos elementos de simultaneidad que nos van a llevar a algunas experiencias que no vamos a llamarlas fracaso, sino de aprendizaje. Hay algunos municipios que no van a resultar en lo que están haciendo. Eso simplemente implica mayor intervención para crear capacidades y continuar con ciertos niveles de subsidio. Los resultados van a ser diversos. Pero como dice Juan Carlos Varela, en su gobierno no importa de qué partido es el alcalde, no importa de qué partido es el representante, porque eso los eligió el pueblo para gobernar. Y la responsabilidad de Juan Carlos Varela como presidente, de Isabel San Malo como vicepresidenta, ya no es gobernar bajo la bandera panameñista o la bandera popular, es gobernar bajo la bandera de Panamá. Y esa es la propuesta principal de esta fórmula. ¿Qué hacemos con la Asamblea? ¿Qué va a pasar con la Asamblea? Supongamos que la coalición nuestra no obtenga la mayoría de 36 diputados necesarios para tener suficientes votos. Pues hay que hacer lo que cualquier país civilizado y racional hace. Se tiene que hacer un acuerdo institucional con otro partido para que te dé los votos necesarios para pasar cierta legislación. Eso se logra, a veces dándole participación en tu gobierno a un partido que te adversó, a veces se logra simplemente haciendo acuerdos legislativos. Las leyes que te interesan a ti también las aprobamos a cambio de que tú apruebes las leyes que nos interesan a nosotros. Lo que aquí no va a haber es compra de conciencia, chantaje a personas que tienen procesos penales a cambio de que se cambien de tolda, porque va a haber un respeto a la institucionalidad política que implica el respeto a los partidos bajo los cuales tú fuiste electo. Es legítimo el acuerdo político, lo que es ilegítimo es el chantaje y la compra de diputados. Bien. Lorena tenía algo que decir. Yo quería solamente agregar al tema que estábamos hablando de educación y tengo que retomarlo porque es uno de los pilares de nuestra campaña también. El tema de alfabetización. Tenemos un plan especial dentro del despacho que vamos a apoyar, vamos a ser apoyados con el Ministerio de Educación de alfabetización a nivel nacional, un programa completo, donde vamos a traer maestros jubilados, todos los que quieran apoyar, porque aquí yo no sé por qué en Panamá tienen esa mentalidad de que los jubilados para la casa y los jubilados no hacen más nada.
Yo he conocido tantos jubilados maestros y profesores con tantas ganas de servir a su país y de ayudar, que sabemos que ellos pueden regresar, abrir las escuelas en la tarde, abrir las escuelas en la noche, crear temas de actividades extracurriculares, arte, cultura, clases de danza, de pintura. Todo eso nos falta en una oferta educacional mucho más completa, y que nadie en este país se quede sin saber leer y escribir. Nadie. Vamos a graduar a los muchachos y a la gente que se tuvo que ir a trabajar y no pudo graduarse ni de secundaria. Vamos a graduarlos. Eso es un tema muy importante en educación para nosotros, incluir y unidad a todo el país, que todo el mundo crezca y nadie se quede atrás. Un mensaje final, ingeniero Varela. Álvaro, el reto más importante que vamos a tener en el próximo gobierno es que este crecimiento económico y este éxito económico que estamos viendo como país se transforme en desarrollo humano, social, sostenible, y que impacte la calidad de vida de todas las familias panameñas. Que no solo se mida el éxito por la cantidad de recursos económicos, sino por la calidad del sistema educativo, de la salud, de cómo es la vida en los barrios. Porque tú puedes mandar muchos recursos económicos a los barrios, pero ¿qué está pasando en los barrios? O sea, el reto del gobierno es instalar un gobierno humano, un gobierno con visión de Estado, que asegure que las riquezas de Panamá le lleguen a los panameños, pero no solo en transferencias económicas directas, que yo respaldo, que son los sistemas de protección social, sino en servicios de calidad, en sistemas de transporte eficiente, en un sistema de salud eficiente, en un sistema educativo de primer mundo, en agua potable, en sanidad básica, en acceso a la alimentación y sobre todo en comunidades amigables, que los panameños, este es un país sano, este es un país pacífico, este es un pueblo hermoso. No hay razón por la cual estas portadas que estamos viendo de ejecuciones, mataron a este, mataron al otro, el dengue. Este es un país que cuenta con todos los recursos humanos, primero, y económicos, para avanzar a ser un país de primer mundo, ser un modelo en la región, en el mundo, y que los panameños, sobre todo, seamos ciudadanos responsables del mundo, porque nuestra posición geográfica nos los llama a hacerlo, y es lo que vamos a hacer, y luchar con mucha fuerza, mucha pasión y mucho amor con este equipo que me acompaña, y con Isabel, con Lorena, con Milton, y con todo el resto de las personas, y todos los que se quieran sumar a respaldarnos y a ser parte de él a partir del 1 de julio del 2014. Oiga, para cerrar, que se me quedaba, va al debate de abril 7 en la Cámara de Comercio. Nosotros ya confirmamos la asistencia a ese debate y esperemos de que los candidatos estén presentes. Bien, gracias a Juan Carlos Varela, Isabel Saimalo, Lorena Castillo y a Milton Enríquez por acompañarnos en el día de hoy. Ingeniero Blandón, y a ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, gracias también por su sintonía. Bueno, a prepararnos con los tuyos. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.